Bueno, rememorando otra vez lo que dijimos hace un ratito, dijimos entonces que el color rojo de la sangre se debe a un pigmento que se denomina hemoglobina, ¿verdad? El caso, por ejemplo, que no llegue a tener esa coloración o que haya una distorsión en cuanto a la coloración puede verse por diversos factores. Uno de ellos sería la hemólisis o la destrucción justamente de la hemoglobina, haciendo que sea mucho más transparente la sangre. Dijimos entonces que la sangre arterial, al tener una rica cantidad de oxígeno, tiene un tono mucho más subido, ¿verdad? Es de un tono rojo chillón. Y en el caso de la sangre venosa sería de un color más opaco, ¿verdad? Como bordó, al tener justamente poca cantidad de oxígeno. Y nos quedaba explicar lo que sería la hemoglobina. Ahora esto, chicos, ya lo vimos, pero vamos a rememorar un poquitito. Entonces, esto sería lo que le da el pigmento o la coloración a la sangre. La hemoglobina prácticamente proviene de una sustancia que sería el ácido acético, ¿verdad? El cual se va a transformar en el ciclo de Krebs a lo que sería la succinilcolina A. Esto se va a unir otra vez a una sustancia que se llama glicina para formar una molécula que sería un pirrol. 4 pirroles o 4 elementos se van a combinar para formar lo que se denomina protoporfirina 9, y esta se va a combinar con hierro para formar lo que sería esto que está acá, el grupo M. Cada molécula del grupo M se va a combinar con una estructura que sería la globina, una proteína tridimensional, ¿verdad? Para formar lo que sería una cadena de hemoglobina, ¿verdad? Y 4 cadenas se juntan para formar lo que sería la hemoglobina. En fin, la hemoglobina tiene 2 grupos. Un grupo proteico prostético y un grupo prostático. El grupo proteico tiene 4 cadenas de polipéptidos, 2 alfa y 2 beta, que sería la globina. La globina es este entramado que está aquí, ¿verdad? Todo este cablerillo que está aquí. 4 cadenas entonces. Estas cadenas me pueden llegar a incluir lo que sería un grupo de hierro. Después tenemos el grupo prostático, que está constituido de 4 porfirinas más el hierro ferroso, y eso es lo que sería el grupo M. Entonces, la hemoglobina está constituida por 4 cadenas, alfa y beta, de globina, que es una proteína tridimensional o plegada, que sería esto, más 4 grupos M, a los cuales va a estar unido hierro ferroso y al cual se ancla el oxígeno para poder transportarse. Químicamente se ve así, y dentro del eritrocito sería más o menos así. Y aquí está. Aquí tenemos una sangre arterial. Si se dan cuenta, la coloración es mucho más fuerte, un rojo subido. Y la sangre venosa sería mucho más oscuro, más tirando a bordo. Estos son diferentes grados de hemólisis. La hemólisis se puede ver por varios procesos. Uno de ellos puede ser por mal manejo de muestra. Los eritrocitos, si digamos se agita demasiado, ¿verdad? Se puede llegar a romper y me produce esto, la hemodilución. O en el caso, por ejemplo, de que me olvidé de meter la muestra en la heladera, el cambio de temperatura me produce ruptura de los eritrocitos y hemodilución. Y otras patologías que también me pueden llegar a producir eso. Que no hay que confundirse con una muestra de sangre que está diluida. En los casos, por ejemplo, de animales muy anémicos o muy deshidratados, pueden llegar a verse como que la sangre es mucho más transparente, pero en ese caso no hay hemólisis,
sino que de tan poca cantidad que existe eritrocitos y hemoglobina, tiene esa coloración. En cuanto a sabor y olor, sí o sí habrán hecho, cuando se habrán lastimado alguna vez, que se chupan el dedito y se dan cuenta que es salado. Sí, la sangre es salada, justamente porque tiene sales que lo constituyen. El olor es sui generis, o sea, depende de la especie. Es diferente el olor en una persona, en un perro, un gato. Lo que pueden encontrar más diferencias, por ejemplo, entre un berraco, ¿verdad? Un macho de cerdo y un perro, por ejemplo. ¿Por qué? Por justamente las glándulas que posee y por la alimentación también le da un olor característico a la sangre. No de todos es igual. Y está relacionado, como dice acá, a la digestión y al metabolismo. En cuanto a la densidad y peso específico, me dice, la densidad del plasma en los animales domésticos varía dentro de límites muy estrechos, siendo el promedio 1027, la densidad del plasma. El peso específico de los eritrocitos es mayor, por ello sedimentan o van hacia abajo cuando están afuera del organismo, lo que impide que coagule la sangre. Los glóbulos blancos, dice, tienen un peso específico inferior, o sea, son menos densos que los eritrocitos, y eso hace que se acumulen arriba al centrifugar. Por eso, en las imágenes primeras que teníamos en la diapositiva, ¿verdad? Podíamos ver los constituyentes de la sangre. La que estaba arriba, ¿verdad? Al ser menos denso, es el plasma. El que es un poco más denso, pero no tanto, serían los glóbulos blancos o los leucocitos que se encontraban en el centro. Y los que son bastante densos, que decantan hacia abajo, son los eritrocitos, por eso se ponen hacia abajito. Y la sumatoria, digamos, del peso específico de cada uno me da un promedio de 1056. En cuanto a la opacidad, me dice que la sangre es opaca debido a los hematíes, o sea, los glóbulos rojos no permiten de cierta forma que la luz pueda atravesar a través de ella. Entonces, como les mencioné, en el caso, por ejemplo, de animales muy anémicos, sí van a poder ver que la sangre no es tan opaca, que es como transparente. Y eso justamente se debe a la baja cantidad de eritrocitos y de hemoglobina. Obviamente, si estamos hablando de una sangre normal, la que no existe ninguna patología de base, ni hemodilución, ni lisis de los eritrocitos, se va a ver justamente bastante compacto, un color uniforme, ¿verdad? Que no va a atravesar la luz a través de él. Cuando se produce la dilución de los eritrocitos o la hemólisis, esta palabra ya tiene que empezar a utilizar, la sangre se vuelve transparente y se habla de sangre laca o lacada. También hay otro tipo de alteraciones. En el caso, por ejemplo, que tengamos un paciente ictérico, ¿verdad? Que tenga ictericia, justamente por bilirrubina elevada, entre otros elementos, la sangre o el suero, mejor dicho, puede llegar a tornar una coloración, un amarillo bastante fuerte, ¿verdad? Tenía una imagen, pero no encontré, por eso no puse, pero apenas encuentre les voy a enviar para que puedan ver la diferencia. En cuanto a la viscosidad, recuérdense que todos los líquidos son viscosos, solamente la intensidad de la viscosidad va a variar dependiendo de la sustancia. Hasta el agua es viscosa, el cual se puede evidenciar manteniendo esa adherencia a través del vaso. O sea, cargo agua en un vasito, derramo el agua del vaso y van a quedar gotas alrededor, y eso indica que es viscoso. Muy poco, pero es viscoso. ¿Por qué? Porque se adhiere a las paredes del recipiente. Me dice que la viscosidad en el caso de la sangre va a depender de la cantidad de eritrocitos y de la cantidad de proteínas. Mientras más eritrocitos y mientras más proteínas tenga, va a ser más espeso, más viscoso. La viscosidad relativa de la sangre, si hago una comparación con el agua, tomada como unidad y medida, es 4,7 aproximadamente. Vamos a tener como referencia que el agua tiene una viscosidad de 1, y en este caso la sangre, teniendo referencia a ese 1 de la viscosidad del agua, va a tener un 4,7. No es tan espeso.
En cuanto a la presión osmótica, ¿verdad? Que ya les hablé a qué se refería, ¿verdad? Dice que se debe a las sales presentes, pero también a los componentes orgánicos como los coloides plasmáticos. La presión osmótica de la sangre total es aproximadamente igual a la del plasma o del suero. Bueno, en cuanto a la presión osmótica, ¿verdad? La presión osmótica dijimos que era prácticamente lo que impedía, digamos, que la sangre salga de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que se difunda o que el agua salga hacia afuera, ¿verdad? Que el plasma salga hacia afuera. Y justamente ayudan en ese elemento ciertas sustancias como son las proteínas y los coloides. En cuanto a la reacción de pH, dice, el pH de la sangre es aproximadamente 7.4, eso ya lo dijimos. El dióxido de carbono reacciona con el agua y me forma la sustancia que sería el ácido carbónico que dijimos, ¿verdad? Que hace que aumente la acidez de la sangre. La acidez puede disminuir la capacidad de la hemoglobina para transportar el oxígeno, o sea, que en parte la capacidad de la hemoglobina, o sea, que en parte la capacidad que la hemoglobina se combine con el oxígeno está condicionada, dice, por la presión parcial de dióxido de carbono. Mientras más dióxido de carbono tenga, menor es la posibilidad de que mi oxígeno se pueda unir justamente con mi hemoglobina para poder enviarse a otros sectores. Bueno, y aquí tenemos un ejemplito de todo lo que hablamos, o sea, no prácticamente de todo, pero algo que quiero que vean. Este sería un hemograma, en este caso es una paciente llamada Sami, es una Rottweiler de 3 años, hembra, entera, que se le hizo un hemograma por presentar ciertas alteraciones, ¿verdad? En cuanto a la inspección física. Todas estas determinaciones son las que ustedes pueden ver en un hemograma. Aquí tenemos la parte de la serie roja, hemoglobina, hematocrito, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Hemoglobina era justamente lo que le daba la coloración a la sangre. Tiene 10.4, aquí tengo mi rango de referencia, que sería lo menos que puede tener y lo máximo que puede tener. Está en gramos por decilitro. Ella tiene solamente 10.4, que es menor del rango menor de referencia. Hematocrito, que dijimos que era justamente el nivel en los cuales yo veo la decantación, de cierta forma, los eritrocitos al centrifugar, ¿verdad? Y se mide por una tabla, tiene 32%. El rango sería entre 40 a 53. Tiene 32. Entonces tiene un hematocrito bajo. Viendo estos dos, anemia. Glóbulos rojos, 4.709.000. Y el mínimo es 6 millones. Entonces tiene por debajo. Esto que me indica que mi paciente está con un cuadro de anemia. La causa hay que buscar. Glóbulos blancos, 18.100, lo mínimo es 8 y lo máximo es 16. ¿Qué significa? Que tengo una infección activa. La parte de los leucocitos me desdobla en los diferentes tipos. Neutrófilos en banda, tengo neutrófilos segmentados, tengo también los linfocitos, tengo los monocitos, tengo los eosinófilos, tengo los basófilos. Los neutrófilos generalmente se encuentran en infecciones bacterianas. Estos son los diferentes estadios de neutrófilos. Neutrófilos en banda tengo 6% y es hasta 2%, o sea, tengo alto. Neutrófilos segmentados tengo 52, es desde 58. Linfocitos tengo 37%, es hasta 26. Los monocitos prácticamente se encuentran cuando las infecciones son bastante graves. Los eosinófilos generalmente se encuentran en infecciones parasitarias. Y los basófilos generalmente en patologías de hipersensibilidad.
Entonces, tengo neutrófilos en banda elevados, que me indica una infección bacteriana. Linfocitos, bueno, puedo tener linfocitosis o un aumento de los linfocitos cuando tengo una enfermedad viral. Es súper importante en felinos, ¿verdad? Porque no le tienen que hacer tanto caso. ¿Por qué? Porque en los felinos los linfocitos aumentan con el estrés. Generalmente los felinos no les gusta tanto la manipulación. Entonces, mientras uno le manipula para hacer la extracción de muestra, ya se estresa, se empieza a tirar un montón de pelo y se estresa. Entonces, si encontrás una alteración significativa a nivel de hemograma, no necesariamente me puede indicar una infección viral, puede ser simplemente por el estrés. También en los perros, pero no es tanto, ¿verdad? También se puede presentar linfocitosis en enfermedades crónicas. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. De esto todavía no vamos a hablar, esto vamos a hablar en la clase siguiente. La eritrosedimentación que hablamos, ¿verdad? En este caso miden 2 tiempos. El primer tiempo, 7 milímetros. Segundo tiempo, 35 milímetros. Plaquetas, 340.000, tengo desde 250 hasta 500. Glóbulos rojos, ¿verdad? Esto también les voy a hablar en la clase siguiente, ¿verdad? Que me hizo traer específicamente la característica. Anisocitosis, ¿verdad? Que tienen formas diferentes. Hipocromía, que tienen prácticamente una coloración no tan roja o bajo nivel de coloración, ¿verdad? Se encuentran poiquilocitosis, dianocitos, daqueocitos, ¿verdad? Esto les voy a hablar después, no se preocupen. Proteínas totales, 10,52 y tengo hasta 7,80. Si tengo un alto nivel de proteínas, puede ser que mi paciente esté con problema renal o que simplemente su dieta sea riquísima en proteínas, que coma prácticamente mucha carne o un balanceado de muy, muy buena calidad. Esta pacientita prácticamente dio positivo a un cuadro de Ehrlichiosis, que justamente me corresponde en cuanto a la hemoglobina baja, hematocrito bajo, glóbulos rojos bajos, bacterias altas, proteína no influye tanto. Plaquetas está en rango todavía. Cuando estamos con un caso ya más avanzado de Ehrlichia, sí puedo ver las plaquetas bajas, que es lo que pueden ver aquí. En este caso es una paciente llamada Lola, ¿verdad? Es una hembra mestiza de 2 años, mestiza de Rottweiler. En este caso se le hizo también un hemograma de control porque la paciente presentaba anorexia, decaimiento, dolores articulares, vómitos esporádicos. Y entonces le realizamos ahora hemoglobina 11,1 desde 14, baja hemoglobina. Hematocrito 34 desde 40, bajo. Glóbulos rojos 5 millones desde 6 millones, bajo. Glóbulos blancos 7.700 desde 8.000, bajo. Cuando mis glóbulos blancos se encuentran bajos, me preocupa. ¿Por qué? Porque significa que mi cuerpo no está luchando. Neutrófilos en banda, normal. Neutrófilos segmentados, normal. Linfocitos 33 hasta 26. Monocitos 1, tiene menos. Eosinófilos, basófilos, normal. Plaquetas, 221. 250, bajo. Proteína 8,12 hasta 7,80. Aparte de esto se le hizo otros estudios. Lola dio positivo a Ehrlichia, lo cual corresponde a hemoglobina, hematocrito, glóbulos rojos bajos. Aquí no me muestra indicativo, aquí me muestra un indicativo al tener bajas las plaquetas. Les dije, cuando las plaquetas se encuentran bajas en un cuadro de ehrlichiosis, significa que ya está un poquitito avanzado, se le dio tiempo a la enfermedad. Glóbulos blancos bajos. No estás luchando tanto para poder eliminar la Ehrlichia. Se realizó estudios específicos, como test de Leishmania,
por serología, en el caso de Lisa, y por punción medular. Se corroboró que estaba con Ehrlichia por Protis, se corroboró que estaba con Leishmania, era por punción medular. Corresponde a un cuadro de inmunosupresión. La Leishmania es una enfermedad que prácticamente se va a llevar siempre, el paciente no se cura y prácticamente hace que no funcione bien las defensas. Generalmente un paciente de Leishmania positivo tiende a recibir otro tipo de infecciones secundarias, ya sea Ehrlichia, casi siempre suele ser con hemoparásitos. Ehrlichia, anaplasma, babesia, muquillo, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, se evidenció eso y también se le hizo un perfil hepático renal, porque no solamente por las proteínas que vimos elevadas, sino que ella estaba presentando cuadro de anorexia y vómitos. Me olvidé mencionar que presentaba un aliento como a orina. Se le realizó el perfil hepático renal, urea, creatinina por las nubes. O sea, estábamos con un síndrome urémico. O sea, la pobre Lolita, aparte de tener Ehrlichia, aparte de tener Leishmania, estaba con una insuficiencia renal. Tratamiento muy difícil. ¿Por qué? Porque la Leishmania inmunosuprime mucho. Por lo tanto, la Ehrlichia es difícil de eliminar. Se puede, pero es difícil. ¿Por qué? Porque el cuerpo también es el quien tiene que luchar para poder eliminar ese parásito, esa rickettsia. Pero aquí yo no veo indicativo de lucha. Es más, está bajando. Entonces, con esta paciente hicimos el tratamiento. Lastimosamente, por más de que se intentó todo para eliminar Ehrlichia, no se pudo. Primeramente, las 2 primeras veces los dueños no llegaron a culminar el tratamiento. Eso también es algo que tienen que avisar a los dueños. Si no se cumple al pie de la letra, aunque a veces no le entra ni bala, ¿verdad?, no se va a llegar a curar y se generan resistencias. El tratamiento de Ehrlichia es mínimo 30 días. Se le dio solamente una semana, vieron mejoría, suspendieron. No le realizaron sus estudios de control que se realiza al terminar el tratamiento de Ehrlichia. Después de un tiempo, más o menos 2 meses, llegó a presentar otra vez fiebre de 42, altísimo, anorexia, vómito, bajo peso. Tenía alta carga de leishmania. Se trató la leishmania para ver si de por ahí el cuerpo no ayudaba a eliminar la Ehrlichia. Le hicimos otra vez el test de Ehrlichia, dio positivo, o sea, no se eliminó porque justamente no terminaron el tratamiento. Se le trató con mitelforam, que es una droga bastante cara. El cuerpo no pudo soportar bien la medicación. Primeramente estuvo bien, después empezó a decaer, no empezó a comer, se empezaron a hacer sesiones de fluidoterapia para ayudar a su insuficiencia renal, que cada vez subía más la urea y la creatinina, por ende empeoraba el cuadro y no podía haber una buena metabolización de las drogas. Después de eso, prácticamente nuestra mascotita empezó a decaer más, tuvo infección secundaria producida por mosquillo. En fin, todo un desastre para Lolita. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando llega un paciente a consulta, si presenta cualquier tipo de anormalidad, o sea, no cualquier tipo, ¿verdad?, pero si se accede, genial, realizar un hemograma. Es prácticamente una vista rápida para ustedes, para poder orientar un poquitito su diagnóstico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les dije, les sirve de ayuda a ustedes para ver si está anémico, si no está anémico, ¿verdad?, para ver si está produciendo glóbulos rojos, si no está produciendo, para ver los glóbulos blancos, si están respondiendo, cuál es el que está respondiendo, por qué no está respondiendo, las plaquetas para ver qué tal, las proteínas para ver qué tal. Entonces es una fuente importantísima de ayuda para ustedes. Y con eso, obviamente, solicitar otro tipo de estudios o confirmar lo que ustedes están pensando. Por ejemplo, hay pacientes que llegan, ¿verdad?, que no pueden acceder a un test específico de Ehrlichia, por ejemplo, porque el costo es un poco elevado, ¿verdad?, más o menos 120, 150 para arriba. El hemograma es más barato, que está entre 50 y 80 mil guaraníes. Entonces,
Por ejemplo, le viene un paciente que ustedes dudan que tenga hemoparásito, ahora le revisan, te dice el propietario está con fiebre, está con decaimiento, vos le revisas, efectivamente tiene fiebre, está con decaimiento, ves que tiene dolor articular, o te dice, o viene como consulta, ¿verdad? Que está con sangrado, ¿verdad? O ciertas cosas, entonces, lo primero que puedes hacer es hacerle un hemograma. Y ahí, por ejemplo, le hiciste el hemograma, ¿verdad? Y vos le estás diciendo, qué sé yo, dudaste erliquia, o le encontraste garrapata, ahora y ves otras alteraciones. Le hiciste el hemograma y encontrás esto, hemoglobina baja, hematocrito bajo, glóbulos rojos bajos, plaquetas bajas, ya podés confirmar casi al 100% que es erliquia y podés empezar a tratar. Y ahí prácticamente, wow, el super doctor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le pudiste dar una solución, ¿verdad? Le tratás también de buscar algo que te oriente en cuanto a tu diagnóstico dentro de todo accesible, si no puede acceder a las pruebas específicas, y así también reconfirmas tu diagnóstico y obviamente para el bien del paciente, ¿verdad? Entonces, eso sería prácticamente la clase de hoy, chicos, ¿verdad? Lo que hablamos de la sangre, hablamos de sus constituyentes, que es sus constituyentes, ¿verdad? ¿Cuál es la coloración normal, el pH, ¿verdad? ¿Para qué incluye el tema de las proteínas en cuanto a mantener la regulación de líquido dentro y fuera, digamos, de los vasos sanguíneos en el líquido intersticial? También hablamos justamente de la hemoglobina, que es lo que le da la coloración a la sangre, algunas pruebas como el hematocrito, ¿verdad? Entre otras cosas que me sirven, ¿verdad? Para que ustedes puedan saber qué son esos elementos y para qué les puede llegar a servir. Entonces, la próxima clase ya hablamos de ciertos elementos mucho más específicos, ya hablamos de los iones, ya hablamos de algunas sustancias que están presentes en hígado, riñón, ¿verdad? Que les pueden servir como indicativo para poder dar un diagnóstico también. Entonces, la próxima clase vamos a adentrarnos un poquitito más en esto y podemos hablar, ¿verdad? En cuanto a ciertos resultados. Si de por ahí ustedes tienen algún resultado de algún paciente o tienen alguna duda, genial, pueden enviar y podemos estar debatiendo también en cuanto a esto. ¿Sí? ¿Sí les parece? Entonces terminamos aquí, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos entonces la próxima clase. Chao, chao.